¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a este recorrido que emprenderemos ahora por el Templo de San Francisco de Asís. El licenciado Rubén nos va a platicar acerca de su estructura arquitectónica, la importancia y trascendencia que ha tenido en nuestro estado y nuestra sociedad. Es un placer nuevamente darle la bienvenida al licenciado Rubén, con quien me da mucho gusto compartir este espacio. Licenciado, buen día. Pues muchas gracias, nuevamente platicando algunas de las cosas de la ciudad y vamos precisamente a caminar por el Templo de San Francisco de Asís al sur de la ciudad. Y bueno que vamos a trabajar otro día más en todo esto. Dulce María, gracias por estar conmigo. Bien, licenciado, pues para empezar con nuestro recorrido, ¿nos podría platicar en qué consiste la portada arquitectónica del Templo de San Francisco de Asís? Fíjate que este es uno de los conjuntos arquitectónicos más sobresalientes de la ciudad. No tiene la monumentalidad que puede tener Santo Domingo de Guzmán o la Catedral o la Soledad, pero fíjate que tiene algunos detalles que son únicos, exclusivos, dentro de la concepción arquitectónica de este tipo de espacios religiosos en la ciudad. Tú te puedes fijar en la portada bellísima, que no deja de ser algún pasaje, alguna remembranza del estilo arquitectónico barroco del estípite que se empezó a dar a principios del siglo XVIII y que alcanzó una connotación pero sobresaliente ya para mediados y fines del mismo siglo. Pero fíjate que aquí para mí es más un mucho recoger esa creatividad, esa imaginación de todos nuestros artesanos en el juego de columnas, con toda la decoración de cada una de ellas, con los cortes mixtilíneos de sus ventanas, con la presencia de algunos de los personajes importantes de la orden, como es el caso de San Francisco mismo como jefe de la orden franciscana, que surge allá en el siglo XIII, hace muchísimos años, y San Pedro de Alcántara. Fíjate que originalmente al surgir la orden franciscana, pues estaba sujeta a una normatividad muy estricta en cuanto a sencillez, humildad de su participación social. Pero a medida que pasa el tiempo, pues esto va haciéndose un poco más flexible y nos cuenta la historia de la religión que aparece por allí un personaje llamado Pedro de Alcántara, quien consigue que se reduzcan un poquito las normas estas tan estrictas y la orden va cambiando. Y por supuesto esto se reconoce como una cuestión histórica de una participación enorme de San Pedro de Alcántara. Del lado derecho tenemos nosotros una capilla que se conoce como de la Tercera Orden. Y se llama de la Tercera Orden precisamente por esto, porque efectivamente se vinieron dando cambios hasta que se llega a otro en el que también se logran algunos de los grandes propósitos de estos evangelizadores. Así como tenemos en la portada estos elementos que acabamos de señalar, como es San Francisco de Asís, característico porque viene con el hábito, sosteniendo en su mano izquierda un Cristo y en la otra un cráneo. Esta presencia de este elemento en el cuerpo de la escultura quiere decir que es un personaje que fue anacoreta, o sea, se retiró de la vida terrenal a la vida espiritual. Hay otra cosa que también me parece interesante, mira, en la puerta, que también es una puerta labrada de madera hecha por nuestros artesanos, hay dos brazos que se entrelazan. Estos brazos que se entrelazan corresponden a las dos grandes órdenes, a esta unidad que se da entre los dominicos y los franciscanos. Esa es la interpretación que yo le doy. Hay un pasaje muy bonito en una historia biográfica de Santo Domingo de Guzmán, que dice que Domingo en alguna ocasión soñó con Jesús, quien le platicaba que estaba muy preocupado porque su iglesia se estaba desintegrando. Dicen que Domingo se veía perfectamente en aquel sueño, pero no reconoció a la persona que estaba con él. Días después estaba orando en el templo cuando escuchó el ruido de los pasos de un personaje que entraba, volteó y contraluz vio dibujada la imagen de aquel. Entonces dicen que se paró corriendo, fue, lo abrazó y le dijo, ¿quién eres tú? Y aquel le dijo, yo soy Francisco. ¿Y de dónde vienes? Le platicó de dónde venía, qué hacía, a qué se dedicaba y le dijo, tú eres el otro. Esto quería decir que Domingo había encontrado al otro que había estado con Jesús en aquel sueño y a quienes pedía
que lucharan todo lo que fuera necesario para la reintegración de la Iglesia de Jesús. Fíjate que para mí este templo tiene una gran relación, es decir, la parte decorativa, la parte constructiva, tiene una gran relación con los principios fundamentales en los que se sustentan las normas que rigen los destinos de la orden franciscana. Y estamos hablando de la sencillez, de la humildad, del recogimiento, del misticismo que ellos mismos se impusieron para propagar la religión católica. Este templo tiene por esto un significado especialísimo en el contexto de la ciudad, porque no es un templo como muchos de los demás, llenos de cosas, de elementos decorativos, de una carga de cosas y de formas, ¿no?, que también son muy hermosos, pero precisamente esta sobriedad del templo de San Francisco es lo que le da ese carácter, esa presencia, ese recogimiento que se puede lograr en este lugar. Como ves, en cada uno de los muros principales del templo, que abrazan la nave principal del templo, se encuentran colgados algunas pinturas de gran formato. Aquí tienes una que se refiere a Fray Juan de Escoto. Fray Juan de Escoto fue uno de los franciscanos que en su tiempo luchó a brazo partido por demostrar, por comprobar la virginidad de María. Porque hubo una época en la que se discutió mucho este asunto, como todavía se sigue discutiendo en algunos lugares, pero en esa época fue más. Y Juan Escoto, franciscano, fue el personaje que entra a esta controversia, pero con un gran fundamento de carácter filosófico y teológico. De tal manera que enfrente también ves esta pintura del Papa Pío IX, que es en la época en la que se trata este asunto. Luego tenemos aquí una pintura en donde vemos a San Francisco hincado. Se cuenta que Francisco con mucha frecuencia salía de Asís, que fue su lugar de origen, e iba a distintas comunidades. Pero lo admirable era que cuando él caminaba por esos lugares apartados, los mismos animales se le acercaban y jugueteaban con él. Se cuenta que en alguna ocasión Jesús se le aparece seráficamente, esto es como el ángel apocalíptico, y se desprenden de las manos de Jesús rayos que laceran, que lastiman, que marcan a Francisco, en las manos, en los pies y en el costado. O sea, en los lugares precisos en los que Jesús fue también lastimado, en el momento de su crucifixión. Si recordarás que fue clavado en la cruz en sus manos, sus pies, pero también fue lacerado por uno de los soldados romanos en el costado. El templo es, como ves, una planta de cruz latina, desde el punto de vista arquitectónico. Es muy sencilla, muy austera. En el fondo tienes el coro, en donde hasta ahora se le da la utilidad que sabemos se les da a los coros, y concluye con el presbiterio. En el presbiterio está dedicado a la Virgen de Guadalupe en el fondo. Tienes la representación de Domingo y por supuesto la representación de San Francisco. Y sobre los muros laterales del presbiterio, en la parte superior del lado izquierdo, tienes el momento sublime en el que Jesús está siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y del lado derecho tienes una pintura muy hermosa que no se repite en la ciudad por el mensaje y por lo que quiere decir la forma en la que está representada. Vemos el momento en el que José, esposo de María, se encuentra delicado en su cama, pero toma con ella la vara florida. Esa vara florida tiene su origen en lo siguiente: se dice que María tuvo algunos pretendientes, no se sabía en aquel tiempo con quién debería desposarse, y entonces el sacerdote pone unas varas sobre el piso y les dijo a los pretendientes que el que tomara la vara y floreciera, ese era el elegido. Por eso es que José se representa siempre con una vara florida en su mano. Como ves, es una iglesia que tiene esa sencillez, ¿no?, esa austeridad que seguramente no encontramos en ningún otro lugar de la ciudad, pero que tiene un enorme mensaje a través de las pinturas que podemos ir encontrando. También esta capilla es una capilla muy hermosa.
Está decorada también por algunos cuadros que tienen un gran valor por los acabados. Tienes aquí al Arcángel San Miguel, al Arcángel San Gabriel. El momento en el que Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos pocas horas antes de ser aprehendido con los apóstoles, y por supuesto en el momento también en el que se aparece un ángel y le da sus oraciones. Y del otro lado tenemos a las tres mujeres que lo acompañan en el momento último de su crucifixión. Ves a María Madre, a María Magdalena y a María, la esposa de Cleofas. Las tres Marías que estuvieron con él en los últimos momentos de su vida, allá en el Monte Calvario. Pero, ¿quién pudo haber hecho todo esto o quién hizo todo esto? Se cuenta que para fines del siglo XVI llegó a Oaxaca don Francisco de Torantos, que fue el que coloca la primera piedra e inicia el proceso constructivo con la ayuda de un arquitecto que se hizo famoso en Oaxaca y que fue don Hernando de Cabarcos. Hernando de Cabarcos es el que inicia también el templo y convento de Santo Domingo de Guzmán, y es llamado después por Domingo de Alburquerque, el segundo obispo de Oaxaca, para la construcción del convento de Santa Catalina que ahora conocemos como Camino Real. Entonces, ese mismo, de acuerdo con las crónicas, es el que inició la construcción de San Francisco. Desafortunadamente, este edificio ha tenido pues muy, digamos, entre comillas, mala suerte, porque sobre todo en aquellas épocas se vio muy afectado por los temblores. Pero se aplica terminantemente a la tarea de hacer su reconstrucción, y así ha sucedido en el transcurso de los años. Pero se recuerda mucho por la gente, y sobre todo gentes de mi época, porque a nosotros nos tocó venir a este lugar cuando todavía el edificio estaba prácticamente destruido, o más bien bastante destruido. La nave principal estaba totalmente caída, las bóvedas igual, la cúpula principal. Había una gran cantidad de escombros, árboles que crecían en su interior, y nosotros veníamos a jugar acá. El espacio que estaba ocupado por el gobierno del estado en la década de los 50, cuando yo conocí este edificio más de cerca, era la capilla de la Tercera Orden, que la utilizaban precisamente como almacén de materiales para construcción. De aquí salía, porque hubo una época en la que el gobierno del estado, encabezado por don Benito Juárez al llegar al gobierno del estado, decidió que el exconvento se utilizara para escuela normal y se hizo una reconstrucción. Y se vino mucha gente para este lugar, pero definitivamente después cambió el uso, de tal manera que recordamos mucho la llegada del padre Alejandro Torres, quien llega en el año de 1945, con otras personas. Había otra persona que venía con él, don Salvador Reyes y Manuel Sánchez García, que eran personas que lo ayudaban, es decir, que venían con él, que pertenecían a la misma orden. Ellos hacen contacto con la comunidad de inmediato, el pueblo se reúne con ellos y empiezan a realizar una gran cantidad de actividades con el fin de conseguir algunos recursos financieros y poder lograr la recuperación del templo. Todo ese juego de bóvedas que ves ahora fueron rehechas, los muros igual, la arquería completa fue rehecha. Yo no sé exactamente si haya sido una cuestión semejante a como originalmente estaba el templo. Esta parte fue utilizada. Había dos espacios, uno que se llamaba el claustro chico y el claustro grande. En el claustro chico, ahí siguen habitando los franciscanos, las personas que ahora atienden el servicio de la comunidad. Está el padre Ugolino, que ha sido una gente y que lo quieren muchísimo las gentes porque es una gente de mucho acercamiento, de mucho contacto con las gentes del barrio, y por supuesto lo ayudan para la realización de todas las fiestas y para obtener recursos para todas las cosas que tú te puedas imaginar. Y esto que ahora estamos viendo, que fue el claustro mayor, pues te decía yo en alguna ocasión que se pasó el hospital civil, aquel creado por Benito Juárez en la época en la que fue gobernador, y que fue el convento de los betlemitas y primera casa también hospital de los betlemitas, se pasa para acá.
y a partir de 1974 se reconstruye también este edificio porque lógicamente las condiciones de él no eran cuando se inician las actividades de la actual Secretaría de Obras Públicas, sino que en el curso de los años se fue ampliando. La historia inclusive de los hospitales o de la medicina en Oaxaca nos los comentan con toda claridad, cómo hubo gobernadores que se preocuparon muchísimo por dar este servicio de hospital a la comunidad. Y recordamos, por ejemplo, a don Albino Sartucci, a don Gregorio Chávez, a Emilio Pimentel, a Genaro B. Vázquez, en fin, a mucha gente que ha venido apoyando y que lógicamente se fue modificando a través de la inclusión de muy distintos o de mayor número de servicios. Pero dejó de ser. ¿Para qué? Para dedicarse a lo que es ahora, fue primero la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado y ahora es la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Pero estos son los espacios más importantes, aquí se han generado muchísimas cosas. A mí me tocó conocer todavía lo que era el hospital, porque muchos de los estudiantes de la Escuela de Medicina de la universidad y antes del instituto venían a tomar sus clases prácticas en este lugar, porque las 2 o 3 clases teóricas las llevaban en el edificio central, o sea, en la esquina de Independencia, Macedonio Alcalá, y las clases prácticas las llevaban en este lugar. Entonces aquí he encontrado reunidos a todos. También te quiero comentar que esta parte de la ciudad era la parte de la orilla de la ciudad. Hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta mediados de la década de los 50. Esta calle que nosotros conocemos como la calle de la Noria, era la última, digamos, las últimas casas que había en la parte sur de la ciudad, porque todo lo que ves ya del lado derecho, muchas de las casas que ves del lado derecho no existían, y menos de la esquina de Fiallo hacia allá. Todos estos eran alfalfares que se continuaban hasta lo que es la vía del ferrocarril y se continuaban más allá todavía, Cinco Señores, Candiani. Estas partes de la ciudad son partes relativamente nuevas, no esta calle de Armenta y López, que tenía casas modestas, sencillas, pero que no dejaban ser las casas de la orilla de la ciudad y que en donde vivían personas también igualmente sencillas. Yo conocí a algunos personajes de este lugar, porque tuve la fortuna de vivir a una cuadra de distancia. Y me acuerdo mucho porque fíjate que en ese lugar a nosotros en las noches nos gustaba mucho salir con los compañeros, con los amigos a jugar, porque había muchos gatos. Y entonces perseguíamos a los gatos por todos lados, pero lo que se trataba era de que era una ciudad, todavía en ese entonces y en esta parte, que se cultivaba el campo, era una parte rural y que lógicamente tenía muchos atractivos para nosotros cuando éramos chicos. En la parte posterior del convento agustino, ahí tenía sus oficinas, tenía su central. Y en esa época se pensó, bueno, ¿qué cosa podemos hacer con todo esto? Porque ya estaba muy céntrico. Los servicios de la propia institución habían incrementados en forma por demás importante. Y se decidió que esta parte de lo que fue antiguamente la parte posterior y seguramente la huerta del templo y convento de San Francisco, se construyera este edificio que ahora es utilizado por la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, y todo aquello que se tenía, pues, digamos, muy reducido allá en la calle de Fiallo, se transporta para acá. Y desde entonces la Cruz Roja da servicio en este lugar. Por supuesto, la Cruz Roja que nosotros conocimos en aquel tiempo no es la Cruz Roja de ahora. Y esto no quiere decir que esté cumpliendo con todo lo que puede cumplir una institución de esta naturaleza, porque cada vez las exigencias son mayores, cada vez la población va aumentando mucho más y como consecuencia los problemas que se tienen en la comunidad son verdaderamente exagerados, ¿no? Entonces la institución hace muchísimos esfuerzos permanentemente para poder obtener recursos financieros, para poder pagar todos los servicios médicos que se requieren dar en este nivel, la compra de las ambulancias, de transportes de diferentísimo tipo, de personal administrativo. Y bueno, afortunadamente se tienen personas, mujeres voluntarias, que trabajan en una forma increíble, como también
médicos o personas que estudian la carrera de medicina y que vienen acá a prestar un servicio a la comunidad. De este otro lado tenemos la estancia Ricardo Flores Magón. Esta unidad médica se construyó posteriormente, y ya estando como gobernador del estado, don Manuel Zárate Aquino, porque en esta comunidad no deja de haber algunos problemas en términos de que hay muchas familias, y particularmente mujeres, que tienen necesidad de servicios médicos. Y bueno, había que servirlos, había que ayudarlos, había que apoyarlas cuando se viene el momento del parto, ¿no? O inclusive antes, de la atención de estas mujeres. Entonces en esa época se pensó que podía hacerse una unidad de carácter médico que diera ese servicio a la comunidad. Y así fue. Entonces fíjate que acá, en esta manzana, tenemos la unidad médica Ricardo Flores Magón, tenemos la unidad también de la Cruz Roja, que indudablemente cubren muchos aspectos de los servicios médicos a la comunidad. Como ves, es un lugar en donde se resume pues mucho, ¿no?, del servicio médico, sobre todo el servicio médico a la comunidad, porque al haber estado aquí el Hospital Civil ha sido, desde sus principios, desde sus inicios, una institución de servicio a la comunidad. A todas aquellas personas que no tienen recursos para pagarse una consulta, algún estudio de carácter técnico, la hospitalización, los medicamentos o las intervenciones quirúrgicas, hay toda una realidad. Mientras ves en algunas partes esta magnificencia de los lugares que se construyeron por los mismos oaxaqueños, por esos mismos oaxaqueños pobres, pero que tienen una gran monumentalidad, una gran riqueza decorativa. También tenemos que enfrentar la otra realidad, o sea, la falta de algunos de los servicios, o de muchos de los servicios que la gente requiere para subsistir, pero que no tiene para pagarlos, que no tiene para cubrir esos gastos, y que entonces el gobierno o las agrupaciones civiles tienen necesariamente que ayudar a estas personas para seguir subsistiendo. En esta parte se construyó, te decía, la Escuela de Medicina de la Universidad, que se inauguró en el año de 1976 por el general José Pacheco Iturribarría. Esta unidad albergó a todos los alumnos de la Escuela de Medicina que venían a tomar sus clases ya teóricas y prácticas en el campo anexo, que era el Hospital Civil. Entonces, con esto se complementa, con esto se refuerza, con esto se consolida mucho del servicio hospitalario que se dio. Después se crea la Escuela de Ciencias Químicas al paralelo. También aquí funcionó la Escuela de Ciencias Químicas. Aquí estuvieron personajes muy importantes como don Carlos Ortiz Escorcia, que fue un maestro de muchísimos años en la universidad, que fue director de la Escuela de Ciencias Químicas, que fue director de la Escuela de Medicina y que ocupó algunos interinatos en la rectoría de la universidad y que dio muchísimo a la institución. Posteriormente, al construirse la Escuela de Medicina en la parte norte de la ciudad, y como le dijimos en algunos de los programas anteriores, siguiendo al campo clínico que fue el Hospital Civil, bueno, pues los alumnos se pasan de acá para la parte norte de la ciudad, ya para el año de 1967. Y entonces ya tenemos que para 1974, este edificio que había pertenecido a la Escuela de Ciencias Químicas y a la Escuela de Medicina de la Universidad, se utiliza para la creación del Centro de Idiomas. Porque en ese entonces, la Rectoría de la Universidad promovió a nivel nacional, con las instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el otorgamiento de becas a los alumnos destacados y que querían hacer alguna especialidad en algunas otras partes del mundo. Pero una de las cosas que exigían en cualquier universidad del mundo era precisamente el conocimiento de un idioma, ya fuera el inglés, el francés o el italiano, que era el idioma obligado. Pero no teníamos esta formación en los alumnos ni en los maestros en esta institución, y esto provocó la creación del Centro de Idiomas,
que con los años afortunadamente abre sus puertas a muchas otras posibilidades y ahora se ha convertido en el Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y aquí los jóvenes y los adultos, por supuesto, vienen a estudiar el inglés, el francés, el italiano y muchas otras personas que inclusive no siendo universitarios vienen a prepararse con el fin de tener la gran posibilidad de ingresar a hacer algunas maestrías, doctorados o especialidades en algunas universidades, no solamente de la República Mexicana, sino universidades del mundo. Y esto tiene necesariamente que dar otra perspectiva a la juventud. Lo importante es que se quiera, porque hoy en Oaxaca tenemos una gama de posibilidades para todos, con el fin de que cada quien se vaya preparando en lo que le guste, en lo que quiera, en lo que le interese, en lo que vaya de acuerdo con sus capacidades y sus habilidades. Y bueno, la universidad ha estado presta en los últimos años a abrir estas posibilidades. Yo creo que siempre lo ha sido así. Lo que sucede es que los tiempos, las circunstancias, pues hacen a veces detenerse un tanto en el camino y después caminar y después correr. Estamos en el tiempo en el que yo creo que la universidad puede acelerar el paso con dar muchas más opciones para que los jóvenes tengan una salida mejor.